Le preguntaba al Señor, ¿qué quieres? ¿De qué tantos aspectos que envuelven la misericordia, cuál quieres que toque este mes? Y cuando le preguntaba eso al Señor, había una palabra que me venía sumamente fuerte a mi corazón y me tocó orarla en estos últimos días para entender lo que el Señor quería decirnos. Y la palabra fue: venzan la cultura de la indiferencia. Venzan la cultura de la indiferencia. Y quiero decirles que todos estamos de acuerdo que vivimos en una cultura de indiferencia, ¿verdad? Pero lo que el Señor quería decirme es que nos diéramos cuenta que nosotros somos parte de la cultura de la indiferencia. Y la palabra que el Señor me decía: venzan la cultura de la indiferencia que está arrasando a la humanidad, pero el Señor me ponía en el corazón, pero lo que me causa más tristeza es que ha arrasado a los cristianos. Por lo tanto, pues al decir eso tengo que obedecer, ¿verdad? Y voy a tratar, porque es un tema sumamente importantísimo y al mismo tiempo sumamente largo y al mismo tiempo hay que encajarlo, ¿verdad? Y pues no tuve mucho tiempo para hacer ese proceso arquitectónico, así que voy a tratar de hacer lo que pueda, con tal de dejarles un mensaje esta tarde. Precisamente este sábado, el Señor ha querido así, que estamos el sábado que precede a la Marcha Provida. Y no tenía que ser hoy, ¿verdad? Generalmente es antes. Pero el Señor quiso que en este sábado que precede a la Marcha Provida sea el sábado cuando Él quiere que nosotros reflexionemos sobre la indiferencia, que es lo opuesto a la misericordia. Lo opuesto a la misericordia es la indiferencia. Y para eso, pues voy a colocar la indiferencia como uno de los rostros de la cultura de la muerte. San Juan Pablo II define la cultura, porque oímos cultura de la vida, cultura de la muerte, cultura de la indiferencia, cultura del descarte. Esos son dos temas muy fuertes en el Papa Francisco: la cultura de indiferencia y la cultura del descarte, o la cultura de la comodidad. Son tres grandes temas del pontificado de Francisco. Así es que estamos hablando estamos escuchando la palabra cultura con una descripción, ¿verdad? Cultura de. Pero ¿qué es la cultura? ¿Qué es la cultura? Porque a veces nosotros los países latinoamericanos decimos: es una persona de mucha cultura. O sea, ¿a quién le decimos eso? A personas que tienen o muy buena educación, sus usos sociales son muy bien formados, lo cual todos necesitamos tener. O sea, todos necesitamos ser hombres y mujeres de cultura, porque los buenos modos, la educación, reflejan la virtud. Pero también se usa mucho en nuestros países la terminología cultura para alguien que ha estudiado mucho, que también entra dentro del aspecto de la cultura. No es la cultura, es uno de los aspectos de una cultura. En realidad la cultura es el contexto, podríamos decir, el vientre, el seno en donde crece la persona humana. La cultura es el conjunto de valores, de principios, por los cuales se rige la formación de una persona, se rigen las relaciones, se rige la forma de vivir, la forma de actuar, la forma de relacionarse y la forma de impactar la sociedad. Todo eso es cultura. Estoy resumiendo, ¿verdad? El lenguaje es parte de la cultura. Las tradiciones
son parte de la cultura. Hay veces hay tradiciones buenas y a veces malas y se hacen culturales. ¿Cuándo se hacen culturales? Cuando son abrazados por todos. Hay devociones que pertenecen a una cultura. Hay procesiones, ¿verdad? Estaba leyendo la noticia esta semana de 1,5 millones de filipinos procesionando todos los años, a principio de año, tras un crucifijo milagroso a quien tiene mucha devoción. Eso ya es también parte de la cultura. Todo lo que va formando, impactando el pensar, el sentir y el actuar de la persona humana y que va haciéndose algo social, se llama cultura. Entonces, cuando hablamos de la cultura de la muerte, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una manera de pensar, donde la vida no es sagrada, pero empieza con la vida del niño en un vientre. Pero en realidad, hermanos, la encíclica de Juan Pablo fue sumamente profética para nuestros tiempos. Él hablaba de una cultura de muerte, o sea, una forma de pensar, una forma de sentir, una forma de actuar, una forma de relacionarnos, una forma aceptada socialmente en la cual la persona humana ha perdido su valor. Si perdemos el valor de la vida de un bebé en el vientre de su madre, toda otra vida ha perdido su valor. Es por eso que para nosotros comprender los rostros de la cultura de la muerte, como también comprender los rostros de la cultura de la misericordia. Porque lo que estamos siendo llamados en este momento por el Espíritu Santo a través del pontífice que nos ha tocado en este momento histórico, es a construir la civilización de la misericordia, que no es nada más que la civilización del amor, a la que San Juan Pablo II nos llamó desde el principio de su pontificado y dijo claramente: la civilización del amor comienza con la expresión concreta en la solidaridad. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de cultura de amor, es cultura de solidaridad. Cultura de misericordia es cultura de perdón, de acogida, de recepción, de no rechazar, sino de abrazar. Estamos hablando de una cultura de solidaridad. Y por lo tanto estamos diciendo que construir la cultura de la misericordia, que solo se construye con actos de misericordia. Son los ladrillos que ponemos en la construcción de esta cultura, son los actos de misericordia. ¿Y a quién se le hacen los actos de misericordia? Piensen en los 7 actos de misericordia. ¿A quiénes se realiza? ¿Quién es el fin de todo acto de misericordia? Es el prójimo. Y por eso es que la cultura de la misericordia se construye con la solidaridad. Y la solidaridad es lo opuesto a la indiferencia. Ahora, hermanos, el Papa Francisco, igual que en su momento histórico, Juan Pablo II dijo que vivíamos tristemente. Hemos llegado a un punto, dijo Juan Pablo en Evangelium Vitae, que la cultura de la muerte se ha hecho una estructura mundial. El año pasado, en la carta de Cuaresma, el Papa Francisco dijo que se ha esparcido de tal forma la cultura
de la indiferencia. Y no se olviden, voy a estar diciendo cultura, pero ustedes ya oyeron todo lo que significa cultura. Se ha esparcido a tal grado la cultura de la indiferencia que podemos ahora hablar, esta es una nueva palabra, pero nosotros lo vamos a entender porque somos gente del siglo XXI. Podemos hablar de la globalización de la indiferencia. O sea, que ya no es una cultura, sino que son todas las culturas. El mundo entero ha entrado en este gravísimo pecado que es la indiferencia. Qué interesante, hermanos, que cuando hay más comunicación, somos más indiferentes. Y yo se los puedo decir que lo vivo constantemente. Donde quiera que voy, escucharon, acaban de matar a 10 en la plaza de esta ciudad. ¡Ay, los pobres! Si nosotros hubiésemos sido los 10, o si un miembro de tu familia, que Dios nunca lo permita, hubiese sido uno de los 10, ese dolor lo siento ¿a dónde? De cerca. Pero como es de otro, es una simple noticia. Cultura de la indiferencia. Qué misterio que cuando hay más posibilidades de viajar por el mundo y de encontrarnos los unos con los otros, de conocer otros pueblos, otras naciones, otros idiomas, hacemos eso, entiéndame, no estoy en contra de eso, pero qué malo cuando solo lo hacemos para pasear y no para encontrarnos con esos hermanos, que son mis hermanos, y que porque ahora hay toda esta facilidad de viaje, se puede tener la facilidad de encontrarnos cara a cara. Cultura de indiferencia. ¿Cuál es el gran desafío que tenemos nosotros? Especialmente llamados a ser testigos y misioneros de la misericordia. Es hacer un profundo examen de conciencia, cómo yo personalmente he sido arrastrado o arrastrada en esta cultura de indiferencia. ¿Y saben por qué la cultura de la indiferencia ha arrasado? Si alguien me puede decir el por qué. Por otra gran cultura que el Papa Francisco ha dicho, de la autorreferencialidad. Si todo lo miro a través de mí, para mí, si me conviene, si es lo que yo necesito, si es lo que a mí me gusta, si es yo, no hay espacio para ver al otro. Tan sencillo como ese. Todas las crisis de hoy están conectadas, como todos los triunfos de amor y gracia están conectados. Quien es una persona que piensa primero en el otro antes que sí mismo va a ser una persona compasiva, misericordiosa, atenta a los demás. Va a saber leer la necesidad del otro, va a estar presente, o sea, va a construir la cultura de la misericordia. En el Evangelium Vitae de Juan Pablo II, una de las encíclicas más fuertes, unas por las que fue más detestado, fuertísima encíclica, pero que hizo una lectura del mal más profundo de nuestro tiempo. Y dijo,
Estamos ante una realidad amplísima. Ya se puede considerar una verdadera y auténtica estructura de pecado, caracterizada por la difusión de una cultura contraria a la solidaridad, que en muchos casos se configura por ser tan opuesta al amor como cultura de muerte. ¿Por qué surge esta cultura de la muerte cuyo tiene muchos rostros? La autorreferencialidad es uno. Y es muy importante esto que les estoy tratando de enseñar, hermanos, para que no pensamos, no, yo no participo de la cultura de la muerte si yo defiendo la vida del no nacido. Y ahí es donde debe empezar nuestra energía para construir la cultura de la vida, en el niño no nacido. Pero en toda otra vida, en ese hermano que está sufriendo y que tú sabes que está sufriendo, pero como tienes sufriendo 2 años, ya te aburriste de consolarlo. ¿A dónde construimos ahí la cultura de la vida? Un enfermo que tan solo necesitaría, porque como tiene tanto tiempo enfermo, tal vez lo único que necesitaría es que yo lo saque a pasear un domingo. Así se construye también la cultura de la vida. ¿Por qué el corazón humano se ha volcado al revés? Bueno, nos pasó desde el jardín. Todas las direcciones de nuestro amor se volcaron al revés. Estábamos creados para amar a Dios y nos amamos a nosotros mismos. Estábamos creados para amar al otro y nos hicimos enemigos los unos de los otros. Estábamos llamados a ser hermanos y fíjense que Caín mató a Abel. Los primeros hermanos se mataron. Y es una profundísima pregunta la que le hace el Señor a Caín. Caín, ¿qué le preguntó? Qué buena pregunta. ¿Qué pasa? Bueno, es Dios. ¿Qué pedagogía la de Dios? No le dijo, Caín, te vi, acabas de matar a Abel. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Dónde está tu hermano? ¿Y qué le contesta a Caín? Caín nos representa a todos, ¿ah? No sé. ¿Y qué le responde el Señor? La sangre de tu hermano clama. En ningún momento el Señor le dijo, te vi. Está hablando de que el amor para el que te cree, al cual has renunciado, está clamando. Y fíjense que a mí me encanta con dolor la respuesta de Caín, porque somos nosotros. Yo no sé, levantamos los hombros, ¿verdad? Ustedes saben, a propósito de los hombros, que no hay cosa más fea que uno le pregunte a alguien algo y te levante los hombros. Le agradezco a mi papá y a mi mamá que la única vez en mi vida que me preguntaron algo chiquita y dije, no sé, se me bajaron rápido los hombros. Porque aprendí que no solamente la palabra, el gesto corporal es ofensivo. Pero Caín le dijo, no sé, ¿acaso yo soy el custodio de mi hermano? ¿Acaso? Qué dolor
para el Señor escuchar esa respuesta, cuando ser hermanos, precisamente, la esencia de la fraternidad es un amor que custodia al otro. No es un amor que busca que el otro me custodie, sino que es un amor que busca custodiar al otro. Es la esencia de la fraternidad. Sin embargo, a partir de Caín y Abel, si leemos las Sagradas Escrituras, hermanos, casi todos los pecados se dan entre hermanos. Y nosotros no estamos exentos de esto, ni a nivel biológico, ni a nivel espiritual. Y por eso es que esta cultura de indiferencia tiene que zarandearnos, porque tenemos que preguntarnos hoy, ¿yo he sido custodia de mi hermano, de mi hermana, que empieza por los de mi casa? ¿He sido custodia de nuestro amor? ¿He sido custodia de sus necesidades? ¿La he visto como un otra sagrado de quien yo he sido confiado por Dios la misión de cuidar? Toda esta tornarse del amor en el corazón hacia el yo, hacia el egoísmo, hacia la envidia. Fíjense que todos los pecados capitales tienen como raíz un amor excesivo al yo. Todos los 7 pecados capitales provienen de un eclipse de Dios en nuestra vida y en nuestra cultura. Si Dios no es el centro del hombre, el hombre termina siendo descartado. Nadie nos enseña a amar al prójimo si no es Dios. Nadie nos enseña el cómo amar, porque todos sabemos que hay que amar al prójimo, ¿verdad? Por lo menos este grupo sabemos que hay que amar al prójimo, pero ¿cómo amarlo? ¿Cómo amarlo? Por eso Jesús dijo, les he dado un ejemplo de cómo amar, para que ustedes amen como yo. No es amar a mi forma, no es sentirme bien una vez al mes que hago algo, una vez a la semana. No, el Señor no hizo eso por nosotros. Y la única definición del amor es Cristo. Y por eso cuando se quita a Dios del centro de la humanidad, la cultura de la muerte y la cultura de la indiferencia, la cultura del descarte, de la discriminación y toda la lista que tenemos hoy, es consecuentemente fruto de eso. Quitamos a Dios, no nos entendemos quiénes somos. A mí me encanta cuando, como viajo por muchos lugares de los Estados Unidos, me encuentro con hispanos de todos los países. Y dice, estamos luchando por mantener nuestras raíces, porque si las perdemos identidad, nos desorientamos. Todo eso es cierto. Si se pierde la unidad familiar, se perdió el sentido de vivir juntos. ¿Verdad? Pero si perdemos el sentido de Dios, que es nuestro Padre, que nos ama, que nos ha creado por amor y nos ha creado para amar, si quitamos a Dios y su palabra, sus mandatos, no son centrales en nuestra vida, pues también el mandato de amar al otro no va a ser central. Se quita a Dios del centro y se quita al hombre de nuestro lado. 2 y 2 son 4. Y lo vemos en el jardín de Edén. Para mí es impresionante y hablárselo a los matrimonios, ¿ah? Que después de que caen, después de la entrada del pecado, después que Adán gritó, por fin, sangre de mi sangre y hueso de mis huesos. Yo creo que esa es la expresión más bella que un hombre puede gritarle a una mujer. Por fin te encontré, la mujer de mi vida.
Y no pasaron pero ni 10 minutos y esa mujer que me diste. Bueno, eso pasa en los matrimonios, no crean. Lo he escuchado tantas veces en mi oficina. Se les olvidó que una vez gritaron, por fin te encontré. Pero hermanos, tenemos que saber que nuestro corazón tiene que estar siempre centrado en el Señor. Si en un momento perdemos de vista al Señor, si en un momento no escuchamos su voz, si en un momento no escuchamos su palabra, si en un momento lo que yo digo es más importante que lo que Él dice, y estoy diciendo esto porque nosotros vivimos una cultura de ruido, y no ruido de la radio, o bueno, la radio ya es antigua, de todo lo que hay. El ruido de nosotros mismos. Hablamos más de lo que escuchamos, y por eso no escuchamos, y por eso Dios no nos puede hablar. Porque no ha terminado Él de hablar cuando yo ya le estoy respondiendo. Nos pasa entre personas. A veces la pregunta quedó a mitad y ya me respondieron y no oyeron la mitad de la pregunta. O a veces el consejo queda a la mitad porque ya se dieron un autoconsejo. Tenemos una cultura de ruido interior, empezando. No nos podemos separar del Señor porque inmediatamente, no solamente perdemos el eje de nuestra vida, sino que perdemos todos los valores, todos los principios, todo lo que más pesa. No estoy diciendo necesariamente a nosotros que perdemos los valores, que nos vamos a pecados mortales. Puede pasar, nadie estamos exentos de ello. Cuando hablo de perder los valores, es el peso verdadero de ese principio. Y empiezan cosas que son secundarias a tener más peso que las primarias. Y es más importante cuánto pesas que cuánto oras. ¿Está mal fijarse en cuánto uno pesa? No, pero ¿qué es más importante? Es más importante tu salud que tu amor. ¿Qué es más importante? No son opuestas, pero ¿cuál es más importante? Porque tú y yo nos vamos a ir de alguna cosa. Pero cuando ponemos lo que es bueno antes de lo que es perfecto, ahí vienen las desubicaciones. Cuando ponemos a algo bueno, estoy hablando para nosotros, ¿eh? Cuando ponemos algo bueno con un excesivo peso que le quita el valor a lo más importante. ¿Qué es más importante? ¿Servir o qué es más importante leer un libro? Servir. Ahora, ¿hace falta leer el libro? El problema está cuando los cristianos decimos, es que estoy leyendo, no puedo ir a servir. No. Lee y sirve. Porque no puedes poner las cosas buenas como si fuesen enemigas opuestas las unas de las otras. Perdemos el sentido de Dios, se pierde el sentido de la persona humana. Que eso es lo que nos ha pasado a nuestra generación. La cultura de la muerte es fruto de una humanidad que perdió el sentido de Dios. Y nosotros, los seres humanos, no nos entendemos sin Dios. No entendemos nada, hermano. Por eso es que nosotros podemos oír tantas cosas y decimos, verdades a medias. Verdades a media. Por ejemplo, ¿cómo puede, y es bueno, qué bueno que lloró por eso, pero cómo puede un presidente de un país llorar por los niños que no van a la escuela? ¿Está bueno que llore por los niños que no van a la escuela? Sí, claro que sí. Todo niño tiene el derecho de educación.
Lloremos por todos los niños que no van a la escuela. Por eso tenemos la campaña No vayamos a la escuela. Ahora, cuando ese mismo presidente llora por los niños que no van a la escuela y ese mismo presidente está siempre aprobando todo a favor del aborto, ahí hay una dicotomía. Entonces, ¿a favor de qué vida? No es a favor de una vida o una parte de la vida, es a favor de la vida. Y para estar a favor de la vida, tienes que estar a favor del niño que no va a la escuela. Ese niño que es secuestrado y llevado a la prostitución, la trata humana. Tenemos que hacer algo por eso. Como también por esos niños que no tienen elección para vivir o morir. Entonces, cuando nos descentramos de Dios, se nos alteran todos nuestros juicios, nuestros razonamientos, nuestra lógica. Y entonces al otro no lo vemos en su pleno valor. Toda persona humana. ¿Cuál es la enseñanza de la iglesia? Nosotros defendemos la vida desde dónde a dónde. O sea, desde la concepción hasta dónde. Hasta la muerte natural. No dice en la concepción y en la muerte natural. Dice desde hasta. ¿Se acuerdan que yo les he dicho que a mí me encantan las preposiciones? Por lo menos a mí yo no podría darles enseñanza sin preposiciones. Desde hasta quiere decir que desde ahí hasta aquí nosotros tenemos que cuidar, defender, proteger, auxiliar, cuidar, custodiar, alimentar toda la vida humana. Para eso son las obras de misericordia, que no son una obra hoy en este año extraordinario de misericordia. Ojalá nos despertemos todos en este año, pero las obras de misericordia es la vida del cristiano. Que como se nos ha olvidado, el Espíritu Santo tuvo que hacer un año extraordinario, para acordarnos lo básico de la vida cristiana. Hacer el bien a todos y en todo momento es nuestra vida cristiana. Ahora, lo que tenemos en favor en este año de la misericordia es que fíjense hasta dónde llega Dios, hermano. Que para que las hagamos, el Señor le ha dicho al Papa que por cada obra de misericordia le diga a los fieles católicos que van a recibir una indulgencia. ¿Hasta dónde llega Dios? Para movernos a hacer el bien, nos está diciendo que nos va a dar algo. Sabe que vivimos en la cultura del comercio, que nos cuesta dar sin esperar. Y eso también es raíz de la cultura de la indiferencia. Si no tengo algo que sacar de lo que voy a hacer, no lo hago. Si no me van a dar las gracias, no voy. Si no me conviene el horario, tampoco lo hago. Si no me mandan un thank you note, no escribo. Hermanos, ¿se dan cuenta? Nosotros somos hijos, como dijo Juan Pablo, de la cultura. Y lo que nos corresponde a los cristianos es tomar lo bueno que haya en la cultura y eliminar todo lo malo de nuestra propia vida y con ese testimonio poner ladrillos a construcción de una cultura evangélica, una cultura de amor. Verdaderamente vivimos en épocas de mucha indiferencia, hermano. También un problema que añade a la indiferencia es la rapidez. Vivimos en una cultura excesivamente rápida. Metieron el acelerador al tren y todos estamos en el tren. Esa es una verdad.
Todos estamos en el tren, porque la cultura es un tren en el que todos estamos. Y yo no sé por qué, parece que al descubrir tantas cosas, que las descubrieron gracias a Dios, metieron el acelerador como que ahora no hay límite, hay que estar todo el tiempo en algo nuevo. Ahora, hermanos, nosotros somos adultos. Y le hablo esto a los adultos. A nosotros nos toca decir a qué velocidad va nuestro tren. ¿A qué velocidad yo debo caminar dentro de esta cultura rapidísima? ¿A qué velocidad debe caminar mi familia? ¿A qué velocidad debo responder? Y muchas veces no hay que responder a ninguna. O sea, nos toca discernir los signos de los tiempos, que no solamente están grabados en el cielo, que no solamente tenemos que esperar que nos lo diga nuestra hermosa madre en una aparición, sino que tenemos el deber, cada generación, dice el Concilio Vaticano II, tiene el deber de discernir los signos de los tiempos. Esta rapidez es un negocio, ¿sabían ustedes? Pero no sería negocio si nosotros no la compramos. ¿Verdad? O sea, digo yo, ¿no? Si sale, a mí estoy dando ejemplos muy concretos, pero acuérdense, no estoy diciendo en contra de eso, pero estoy dando ejemplos para ayudarles a discernir. Si hoy el 24 de diciembre compraron el iPhone 5 y mañana en marzo sale el iPhone 6, ¿qué pasa si todos dejan el 5 y todos compran el 6? En junio saca el 7, ¿ah? O sea, el mundo nos propone, pero nosotros optamos. Por eso, y lo he dicho muchas veces en la radio, cuando Gonzalo me pregunta, y que la televisión, le digo, la pobre televisión, no la cojan con el pobre aparato. Si la televisión se prende y se apaga cuando tú aprietas el botón. Si el canal que se ve o el que no se ve es el que tú eliges. Entonces siempre le echamos, ¿verdad? La serpiente, la mujer. Y ya como no habíamos nadie más, no nos echó culpa a nadie más. Es siempre echar culpa para renunciar a la responsabilidad que yo tengo de discernir las cosas y hacer una opción según Dios. Según lo que es más agradable a Dios, según lo que es perfecto para Dios. Sí, vivimos un tiempo rápido y como está rápido, ¿verdad que todo nos molesta? Todo es obstáculo, todo es obstáculo. Bueno, y resulta que nosotros vamos a decidir vivir así. Todo es obstáculo. Es tan obstáculo que si te llama tu hija, ¡ay! ¿A qué hora me llamó? Ay, que me llame más tarde. Y bueno, y resulta que los teléfonos eran para eso, ¿no? Nos estamos volviendo todos obstáculos de todos. ¿Qué agenda más perfecta tiene el demonio? Porque como todos somos obstáculos de todos, mejor es no verte. Y eso se llama indiferencia. No verte. Y eso no lo digo yo, hermanos, lo dice Jesús. Acabamos de venir de Tierra Santa y pasamos por ahí y dimos toda una disertación sobre la parábola, así es que no lo vamos a hacer ahora, está en el CD. La parábola del buen samaritano. Pues para que nos refresquemos, porque sé que lo saben, la parábola del buen samaritano es la escritura de este año, de este jubileo de la misericordia. ¿Y qué pasa en esta parábola? Dice Jesús que a este hombre en el camino lo golpearon los ladrones y lo dejaron herido.
en el camino. ¿Saben que cuando escuchemos el Evangelio, seamos protagonistas? Nosotros somos esos que estamos tirados en el camino heridos, como son nuestros hermanos refugiados, los que están saliendo. Nosotros somos ellos. Y entonces, ¿quiénes pasaron primero? Interesantísimo. Los religiosos. Pasó el sacerdote y pasó el levita. O sea, pasaron los del grupo de oración, pasaron los de la familia espiritual, pasaron los que iban al Santísimo. O sea, pasaron unos como nosotros. ¿Y qué hicieron? ¿Cómo iban? ¿Para dónde iban? Porque como ya tenían un proyecto, todo el que se pusiera en mi camino, había que evitar verlo. Y dice Jesús que lo pasaron y lo vieron de lejos. Pasaron de lejos, hermanos. Yo me he quedado impresionada cómo nosotros los cristianos comprometidos hacemos eso. De tal forma que a mí me ha tocado ver en mis narices, nadie me puede hacer historias, personas que yo sé que no se llevan bien con otras o no les gusta y la ven venir y se van por otro lado. Y lo peor es que creen que nadie los vio. Primero los vio Dios. Segundo los vio la persona que quisieron evitar. Porque a esa distancia yo los veo a todos. Y tercero vimos todos los que estábamos alrededor. Y eso es poner un ladrillo en la cultura de la indiferencia. No solamente a quien lo hizo, sino quien recibió eso lo va a empezar a hacer. Y los que vieron posiblemente también. Sin embargo, dice Jesús que pasó un buen samaritano. ¿Y quién es el buen samaritano? Jesús. Miren qué título se dio él. El buen samaritano. O sea, él está revelando lo que Dios hace con nosotros. Dios nos ve de cerca. Dios nunca es indiferente a nada nuestro, hermano. Dios está pendiente de nuestras cosas. Dios nunca se aburre de nosotros. Dios está atento, dice la Sagrada Escritura, a escucharnos. Dios está esperándote para contarte lo que le quieres contar. Hasta las cosas que no valen la pena. Pero deberíamos aprovechar nuestro diálogo con Dios para lo que vale la pena. Pero Dios está con su mirada siempre fija en nosotros. Por eso Él se llama el buen samaritano. ¿Y qué hace el buen samaritano? No solamente pasó, dijo, ay, déjame rezar. Un momentico. Dios te bendiga. Bye. No, ¿qué hace? Lo pone aceite en todas las llagas, lo venda, o sea, interrumpió su camino. Después lo sube en su burro o en lo que anduviera y se lo lleva a una casa donde y podía poner de huésped. Y para colmo, le pagó la casa. ¿Quién nos enseña cómo mirar al hermano? El Señor. Pero nosotros no podemos ser indiferentes cuando Dios nos enseña que Él no es. Dios nos enseña que Él se cuida de nosotros. Todo el tiempo en las Sagradas Escrituras vamos a escuchar ese pasaje. Vamos a escuchar en diferentes expresiones que Dios cuida de nosotros. Jesús, ¿cuántas veces nos dijo en el Evangelio que el Padre cuida de nosotros? Que tuvo que haber sido, no sé. Eso es una de las cosas que sí me hubiera gustado estar presente hace 2000 años, solo para ver a Jesús diciendo eso. No se preocupen, si mi Padre
Mi Padre cuida de todos los de ustedes. Mi Padre está atento a sus necesidades y Él las sabe antes que ustedes se las digan. Imagínense a Jesús hablar eso de su Padre. O sea, Jesús quería convencernos que el Padre no es indiferente a nosotros, para enseñarnos a nosotros no ser indiferentes con los demás. En el precisamente en la campaña Yo no te olvido, que, hermanos, hay que ser creativos con las campañas. Se mandaron 3,000 cartas. La mayoría fueron colegios. Ustedes debieron haber salido a las calles, a sus grupos, a sus parroquias a coger cartas, porque no hay 3,000 refugiados, hay 3 millones. Lanzamos campañas y ustedes son los que tienen que salir afuera como misioneros a recoger. Por eso ese gesto de Amada en el shower de Aimé, en el baby shower de Aimé, ella a todos los invitados pidió. Fueron las primeras cartas que tomamos. Pidió a los que estaban en el shower escribir una carta. Entonces, hermanos, hay que salir. La iglesia en salida que nos llama el Papa Francisco es decir, Señor, si cuentas conmigo, yo tengo que ocupar mi lugar en la historia. Tengo que hacer algo por todos los que están tirados en el camino. Tengo que descubrir el sufrimiento de mis hermanos. Y no tengo que tener miedo que ese sufrimiento me toque. Que ese sufrimiento me cambie mi horario, me cambie mi proyecto. Porque si mi proyecto no puede ser cambiado, si mi horario no puede ser cambiado ante el dolor de un hermano, quiere decir que mi proyecto es mi Dios. Mi proyecto y mi horario son mi Dios. Mi plan es mi Dios. Pues en la campaña Yo no te olvido, qué bello nombre, ¿verdad? Y o sea, nosotros no lo hemos visto con nuestros ojos, pero recibiendo los informes del nuncio, cómo lloran cuando llega el carro y empiezan a bajar, porque le mandamos todo hecho con rótulos. Yo no te olvido, y aquella gente corriendo. Que alguien le dijo, yo no te olvido. Pero Dios nos dice a nosotros, yo no te olvido. Y eso es lo que significa no ser indiferente. Es decirle a los demás, yo no te olvido. Pero para no olvidarme del otro, me tengo que olvidar de mí. Por eso el Señor dice, si quieres seguirme, lo primero que dice es, olvídate de ti. Porque yo voy a cuidar de tus cosas. Porque yo me voy a preocupar de ti. Porque yo no te olvido, te pido que tú te olvides de ti mismo. Y al olvidarte de ti mismo, le abres la tienda, el espacio de tu corazón a los demás. Fíjense, para mí esa palabra que el Señor la dio con el retiro de los jóvenes, que tuvimos casi 30 jóvenes, fue una belleza el fin de semana pasado. Y el Señor dio la lectura precisamente de la que se inspiró la campaña Yo no te olvido. Griten de alegría y regocíjense, porque el Señor consuela a su pueblo y se compadece de sus pobres. Sión decía, o sea, nosotros decíamos, el Señor me abandonó, mi Señor se ha olvidado de mí. Y el Señor responde, ¿se olvida acaso una madre de su criatura? Bueno, desafortunadamente, a veces sí. El amor más sublime es capaz de olvidarse de su criatura. Por eso el Señor dice, ¿se olvida una madre de su criatura? ¿No se compadece del hijo de sus entrañas? Desafortunadamente podemos decir, a veces sí. Y más común de lo que nos imaginamos. Pues entonces el Señor, como para cubrir nuestra respuesta, a veces sí, y hoy más que nunca, dice, pero aunque ella te olvide, yo no te olvidaré.
Yo te llevo grabado en la palma de mi mano. Tus muros, que quiere decir tu vida. Todo lo que es tuyo está siempre ante mí. Hermanos, que todo lo que es tu vida y mi vida está siempre ante Dios. Esa es la misericordia de Dios. Ese es un aspecto potentísimo de su misericordia, que no nos abandona, que no nos olvida, que no nos deja tirados en el camino, que no está viendo el mundo. Este mundo no hay nada que hacer con él, que se las arregle. No, hermano, si hubiera dicho eso, hace mucho tiempo que no estuviéramos en circulación. Estamos en existencia con todas las amenazas de la historia de este último siglo y medio. Porque la mano misericordiosa de Dios sostiene la historia y el mundo. Y entre más la pidamos, más la dará. Porque Él nunca nos abandona. Pero nosotros esa palabra nos consuela, ¿verdad? Y nos da gozo. Pero también el año de la misericordia requiere que yo le diga a mis hermanos, yo no te olvido. Tu vida también está ante mí, no ante mi pantalla de televisión, ante mí. También tus dolores son los míos. También tus alegrías son las mías. Y eso nos lo dice San Pablo. Sufran con los que sufren. Y lloren, y rían con los que ríen. A veces nosotros lloramos por los que ríen. Al revés, ¿verdad? Y nos reímos por los que lloran. Eso hace el pecado. Acuérdense, el pecado tergiversa el fluir de la fuente del amor. En Dios no hay lugar para la indiferencia. Dios no puede ser indiferente. Por eso cuando dicen, God is... Bueno, no, viene una película, ya vieron, God is not dead number 2. Pero cuando el mundo dice, Dios está muerto, Dios no existe, lo que están diciendo, ¿dónde está Dios? Eso es lo que está detrás, ¿dónde está Dios? No lo vemos. Y a nosotros nos corresponde decir, está en mí, mira, porque yo estoy contigo. Porque yo estoy a tu lado, porque yo cuando me necesitas ahí estoy. Porque en tu dolor yo lo abrazo como mío. Porque tu alegría yo me regocijo como si fuera la mía. Ahí está Dios, y el mundo que no puede ver a Dios necesita verlo ¿a dónde? En nosotros. En nosotros. Había un pastor protestante como de los 80 que dijo una frase que a mí siempre me encantó. El único evangelio que muchos leerán eres tú. Y es verdad. La única misericordia que la gente va a entender es la que nosotros le demos. La única protección de Dios que la gente va a entender hasta que nosotros le dejemos saber que fue Dios quien nos envió. Porque nosotros no vamos en nuestro nombre, vamos como misioneros de la misericordia de Dios. ¿Qué podemos hacer ante la crisis de la indiferencia? Hermanos, primero y ante todo, orar para que el Espíritu Santo nos revele dónde está mi indiferencia, cómo la manifiesto. Ay, los pobres de no sé dónde. ¿Estamos orando por ellos? Si no podemos ir a ese no sé dónde, por lo menos alcancémoslo. Viajemos a ellos con la oración. Tenemos un serio problema, hermano. Todo es noticia. Y ahora más rápida, porque como los teléfonos tienen internet, todo lo sabemos en un segundo, pero ¿para qué lo sabemos? O sea, tenemos más acceso a la curiosidad. Todo lo queremos saber. ¿Pero para qué? Y esto es la segunda punto importante. Si yo sé, tengo algo
qué hacer. Porque en la ley moral, falta de conocimiento no te exentúa total de la culpa, pero te la reduce bastante, te descuenta el precio. Pero sabiendo, hermano, sabiendo para qué. ¿Cuántas veces me ha tocado estar en situaciones de dolor? Y hay personas acompañando y que están indagando los detalles de lo que pasó. Y yo estoy viendo aquello. ¿Y cómo fue el accidente? ¿Y quién iba manejando? ¿Y estaba tomado? ¿Y con quién chocó? Preguntando eso incluso a la familia. Y yo estoy escuchando aquello, además de ejercitar una virtud inmensa que se la suplico al Señor cuando veo esas cosas, que se llama paciencia. Me dan ganas de zarandear a estas personas y decirle, ¿para qué quieres saber? Porque eso se llama curiosidad, hermano. Porque ir a consolar se trata del otro, no se trata nada de mí. ¿Para qué quiero saber detalles si no voy a gastar mi vida en estar al lado de esa persona? Y eso lo veo y generalmente los lugares a los que me toca ir son de gente cristiana. Cuéntanos qué pasó. En vez de escuchar, queremos que nos digan. En vez de escuchar al que sufre, queremos preguntarle por qué sufre, cómo sufre y qué pasó. Hermanos, eso es un pecado que hay que renunciar. Porque eso es una muestra clarísima de la indiferencia, de la curiosidad, que también es pecado. Lo único que importa es acompañar al que sufre. No saber los detalles de su sufrimiento si no los revelan ellos mismos. Dios es misericordioso. ¿Cuánto tiempo me queda? Dios es misericordioso y quiere que el mundo entero, que esta humanidad llagada, que está tirada en el camino, porque nos han agarrado un montón de ladrones. Llevamos golpeados por una serie de ladrones, bueno, hasta donde yo puedo penetrar, 150 años. La humanidad de hoy es la consecuencia de golpes y golpes, hedonismo, secularismo, marxismo, ateísmo, nihilismo, todos los ismos, porque hasta colmo tenemos también sismos, ¿verdad? Pero todos los tenemos, humanos, espirituales, naturales, que esa es otra cosa, la indiferencia hacia la creación. Hermano, cuando alguien me dice, no podemos ser indiferentes a la creación, le digo, empecemos por no ser indiferentes a los hombres y van a ver cómo nos vamos a ser indiferentes ante todo lo creado. Pero ¿quiénes somos los que le hacemos daños a la creación? Somos nosotros. La creación no se destruye a sí misma. La creación la destruimos nosotros. Ahora les voy a dar un pequeño tip para por lo menos dejar de ser indiferentes con la creación. Pequeñísimo, porque si hacemos eso, algo hemos hecho. Cada vez que te sirvas un vaso de agua. Hermanos, estamos hacia una escasez de agua mundial grandísima. Lo dicen las noticias, pero lo dicen muy decorado porque no quieren que dejemos de comprarla, ¿verdad? Estamos en escasez de agua. Cada vez que te sirvas un vaso, sírvate la cantidad que vas a tomar. No te sirvas el vaso y dejes la mitad, porque esa mitad de agua, hay 8 millones de niños que mueren de sed a diario. Entonces, conciencia de que eso que yo no me tomo, alguien nunca lo ve. Pero aparte de eso, es agua que desperdicio. Yo les recomiendo que no la desperdicien, no la tiren a la tubería. Si les sobró, échensela a las plantas.
pequeñas maneras de cooperar, de no ser indiferentes a la creación. A principio de año el Señor me despertó. Creo que tiene que ser una campaña. Se lo compartí a las hermanas, ya en unos lugares han empezado a hacer esa campaña. Me desperté así con esta frase: leftovers are left for others. Está bonito el nombre para una campaña, pero es más importante lo que significa, ¿no? Todo lo que te sobra es alguien que no lo tiene. Y el Señor te permitió que te sobre para que alguien más coma. Entonces tengamos esa conciencia. Te sobraron 2 tostoncitos con unos frijolitos y un poquito de arroz. Hay homeless por todas las calles, hermano. Cuando pases, pásaselo dando. Pero no caigamos en la cultura del descarte que dice el Papa Francisco, que es fruto de la cultura de la indiferencia. No me importa si sobra, a botar. Hermanos, ¿cómo vamos a botar comida? Hay que saber lo que es hambre. Por eso también el ayuno es bueno, ¿eh? Porque el ayuno, además de todos los beneficios espirituales y la potencia intercesora que tiene, también es bueno sentir un poquito de hambre para que entendamos lo que es lo que sienten otros de forma permanente. No podemos ser indiferentes. Nos estamos autodestruyendo por falta de misericordia. Porque un rostro de la misericordia es que Dios no es indiferente a nosotros, que Dios se preocupa por nosotros, que Dios no nos ve como noticias. O sea, no llega a San Miguel Arcángel: Dios, estos son un desastre, acaba con ellos. Ya, San Miguel, acuérdense que en el tercer secreto de Fátima tenía la espada, pero que echaba chispa. Así lo vio Sor Lucía, echando chispa a la espada. Parece que estaba furioso, porque nosotros mismos decimos: estoy que echo chispa. Estamos bravos. Así es que si la espada estaba echando chispa, San Miguel estaba listo a bajar su espada. ¿Y quién fue la que se puso en medio? La Virgen. La Virgen se puso en medio y miró al rostro de su Hijo. ¿Cuándo fue ese secreto? ¿En qué año sucedió esta visión que se revela en el año 2000? 1917, estamos hacia el centenario caminando, ¿verdad? Por eso es importante ir al retiro de Fátima. Vamos hacia allá y estamos en el centenario del ángel, cuando él dijo: los 2 corazones tienen... ¿Qué están haciendo? Dijo a estos niños. ¿Qué están haciendo? Sálganse de su indiferencia. ¿Qué están haciendo? Oren, respondan al mensaje de la Virgen, porque los corazones de Jesús y María tienen designios de misericordia. Esto fue en 1917. Si ustedes leen el diario de Santa Faustina, unos años después, Jesús dice: dile a la humanidad entera que se acerque a mi misericordia. O sea, que la Virgen se revela, ella interviniendo entre la justicia y la misericordia, redirigiendo el momento histórico para que no fuera un momento de justicia, sino un momento de misericordia. Y miró a su Hijo y simplemente unos años después Jesús le dice a Santa Faustina: dile a la humanidad que venga a mi misericordia, que es su última tabla de salvación. Dile que les doy un tiempo de misericordia antes que venga como Rey de justicia. Pero hermanos, la justicia, o sea, el juicio de Dios, ¿en qué se va a basar? ¿A dónde está eso escrito? En el Evangelio. No se va a basar que si una estrella te cae por encima. Bueno, si cayó, cayó. Hay gente que no le cayó una estrella, que le cayó un choque y murió. El juicio se va a basar, dijo Jesús mismo,
¿Le diste de tomar a tu hermano sediento? ¿Le diste de comer a tu hermano hambriento? ¿Fuiste a visitar al enfermo? ¿Consolaste al que sufre? ¿Vestiste al que no tiene vestido? O sea, el juicio se basa en los actos de misericordia. En realidad, lo que nosotros estudiamos en el catecismo, las obras de misericordia espirituales y corporales, se basan de este pasaje. Porque todo en la iglesia se basa en las escrituras y en la tradición. Entonces, ser misioneros de misericordia, para hacerlo, hermanos, tenemos algo que renunciar. Y es a la indiferencia de nuestro corazón. ¿Cómo vamos a ser misioneros de misericordia si yo no estoy pendiente de la necesidad del otro? Imposible. ¿Cómo voy a ver yo cuál es la llaga que está cerca de mí por la que tengo que pasar y echar aceite? ¿Cómo voy yo a poder responder al sufrimiento de la humanidad hoy si todo lo que pienso es en mí? Y por eso es que para que triunfe la cultura de la misericordia, para construir la cultura de la misericordia, que es la cultura de la paz y de la solidaridad, tenemos que empezar por vencer la cultura de la indiferencia. Que Dios les bendiga.